Bien, hermano, pues llegó la hora de irnos. Ok, hermano. Ya lo dices con el acento del apóstata. Aleluya. 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 Así dicen, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos? Aleluya. Bueno, vamos a ver Esdras 7 porque aquí hay algo que es necesario entender, Miguel Salinas. En el capítulo 6 vimos que estaba en función el rey Darío. En el 7 ya no está Darío, ahora está Artajerjes. Pues ¿qué pasó, hermano? Tú sabes que la construcción del templo no fue inmediato, fue en años, porque la obra estuvo detenida, estuvo siendo estorbada. Entonces tomó muchos años, Miguel. Esdras 7. Los años que había ya prefijado el Señor, no más de 70. Entonces en este Esdras 7, hermano, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén en un viaje de aproximadamente 1500 kilómetros. Hay entre, hermano, Babilonia, hoy Irak, y la tierra de Israel. Y pues desde luego que no hizo ese trayecto en 2 horas y media, porque no lo hizo en avión, ¿verdad? No. Sino que pues entre 3 y 4 meses, en camellitos, en burritos, en lo que se pudiera. Ok, hermano. Gran caravana, ¿verdad? Ok, hermano. Vamos a ver entonces también, pues ver esta cuestión de cómo cambia de un capítulo a otro de rey. Y es que, hermano, pues te digo, la obra tomó muchos años por la oposición que había. Pasadas estas cosas, y pasado también el reinado de Darío, ya en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, para mí era Artajerjes I, para otros, este Artajerjes es Artajerjes II. La cuestión es irrelevante, lo importante es que se construyó el templo. Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, comienza con una genealogía que lo que importa es enfatizar, hermano, que venían de Sadoc, o sea que venían de la casta sacerdotal. Sí. Hijo de Salum, hijo de Sadoc, acá está, de ahí viene la palabra saduceos, de Sadoc, era un sacerdote en los tiempos de David y antes, bueno, hubieron varios Sadocs. Hijo de Agitob, ¿te acuerdas de Agitob en el tiempo de David, verdad? Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mereaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abishúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, levita, lo vimos ahorita en Levítico. Este Esdras, que era escriba, ¿verdad? Y maestro de la ley, así como tú y yo debemos ser, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros y maestras, todavía para lo que les conviene, ¿verdad? Andan con la mamila. Ese Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. En la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado, porque se le llama ley de Moisés malamente porque no es la ley de Moisés, ¿verdad? Si fuera la ley de Moisés, toma este libro, ya no quiero, es la ley de Moisés. Ahí se quedaron los judíos, hermano, porque pues Dios los ha bendecido pues económicamente, porque también eso es una bendición, pero pues tú qué prefieres, hermano, que te vaya bien en el negocio y en la empresa o el Espíritu Santo. ¿Para qué quiero tener éxito en los negocios si mi alma está muerta, esclava? No quiero. Ok, hermano. Entonces, y le concedió el rey Artajerjes, todos estos reyes gentiles fueron movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Comenzando por Ciro, Miguel. Porque la mano del Señor su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Esdras estaba humillado, Esdras estaba obedeciendo, Esdras se congregaba y congregaba a otros. Esdras, hermano, vivía perdonando por el amor de Dios. Esdras obedecía a Dios, y el que obedece a Dios, Dios está con él. Y si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Nadie. ¡Qué maravilla! Dios bendito con nosotros. Y con él subieron a Jerusalén
gran caravana. Esdras fue el comisionado para traer a esta gran caravana. Era el que tenía autoridad espiritual para llevar a cabo esta obra. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas y cantores. Las tres cosas, pero no levitas, se aplican a la iglesia, porque somos sacerdotes del Dios vivo, sí. Somos pues sacerdotes según, no el orden levítico, pero sí el orden de Melquisedec. Y cantores, pues también, porque le cantamos a Dios. Claro que sí, cada vez que hablamos la palabra, ¿es más que cantarle a Dios? ¿Qué es más? ¿Cantarle alabanzas a Dios? Ahí en privado o en público, o hablar la palabra. Supera por mucho. Porteros, también somos porteros, ¿verdad? Abrir las puertas. Y le abres la puerta a otros, ¿verdad? Oye, pero hay muchos que a los que huelen mal y a los adictos no le abren. A todos. Y si no traen un poco de dinero, tampoco les abren. No voy. O hacen casting, tú sí, tú no, tú sí. Las mujeres por acá, las güeras por allá, las rubias, las morenas. Sí, casting. Casting, ¿verdad? Vayan a hacer casting. Ok, hermano. Así es. Y sirvientes del templo somos, ¿verdad? Amén. Sirvientes en el sentido de servidores, ¿verdad? Qué maravilla. En el 7º año del rey Artajerjes, te digo primero, en realidad, hermano, entre Esdras 6 y Esdras 7, si es Artajerjes 1, pasaron 57 años aproximadamente. La obra estuvo detenida mucho tiempo. Sí. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, en el cumplimiento de los 70 años de desolación, ¿verdad? Sí. Empezó ya el pueblo a regresar, pues los que habían quedado, ¿verdad? Muchos murieron en Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Gracias a Jesús. La buena y poderosa y benigna y bendita mano de Dios, el Espíritu Santo, hermano. Porque Esdras había preparado su alma, aquí dice corazón, pero no, para inquirir la ley del Señor, para conocer la sabiduría de Dios, la sana doctrina, y para cumplirla, que es lo importante, porque hay muchos que ya la saben, no la cumplen. Es pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Ese no entró dentro de los 7 pecados capitales, ni dentro de los 7 picos de las piñatas, hermano. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bueno, tú también estás enseñando en el nombre de Yeshua. Acá está la copia de la carta del rey Artajerjes. Le damos lectura del 11 hasta el 28, o sea, hasta el final es copia de el escrito o edicto o carta que hizo Artajerjes, hermano, dándole la autoridad y las credenciales necesarias a este Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Si era sacerdote es porque era levita, ¿verdad? Sí. Escriba versado directamente por Yeshua, hermano. Pues claro, ni modo de que por Gamaliel. No. En los mandamientos del Señor, mandamientos que según la ley ya todos Dios, Yeshua, cumplió. Y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes. Bueno, pues se le fue. Bueno, era el rey más poderoso. Hoy en día el rey de reyes, ¿quién es? Sí, claro, pero en la tierra. Satanás. Sí, claro, pero humanamente hablando. ¿Algún árabe? Pues, no. Quien presida el país más poderoso. ¿Cuál es el país más poderoso? Estados Unidos. Entonces Obama. Claro que Putin dice, no, yo soy rey de reyes también. Y también el chino Kun Jinping, hermano, pues a decir lo mismo. Hermano, el Vaticano no se considera un país. En realidad, si hay un personaje influyente hoy en día, pues el Papa también. Nada más que el Papa no tiene influencia sobre muchas otras personas de otras religiones.
Bueno, ok, hermano, ya sabemos quién es el rey de reyes. No es Artajerjes, ni Jerjes, ni Asuero, ni Salinas, ni tú, ni yo. El rey de reyes y señor de señores es Yeshua. A Esdras, sacerdota y escriba erudito. Ay, qué erudito eres tú, hermano. Pues la erudición, hermano, en este contexto es simplemente... Un sabelo todo. No, hermano, Esdras era un erudito en la palabra y tú y yo debemos llegar a hacer eso, pero no dejándonos ni llamándonos eruditos. Porque, hermano, en otro sentido se habla de los eruditos y sabios en su propia opinión. No es este el contexto, ¿verdad? Esdras no era erudito en su propia opinión. Ok, era escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, por mí es dada orden, dice Artajerjes, que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Ahí está, no impone, es voluntario. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, todos los presidentes tienen sus consejeros, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Y también nosotros tenemos un consejero, hermano. Así es. Eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Bueno, hermano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. ¿Qué hay que ofrecerle a Dios? ¿Oro y plata, ofrendas y diezmos? No, hermano, obediencia, hermano. Cuya morada está en Jerusalén. Porque estaba ahí el templo, ¿verdad? Ok, pero Dios ya no mora en Jerusalén. No, hermano, Dios mora en templos humanos. Y toda la plata y el oro que halléis en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Muy parecido, ¿verdad, hermano? A cuando salió el pueblo de Egipto. Salieron cargados de oro y plata, que los mismos egipcios le dieron. Para nosotros el oro y la plata es el Espíritu Santo, verdadera riqueza. Comprarás, pues, diligentemente con estos becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, hermano, muchos quieren comprar la salvación porque la iglesia apóstata pretende venderla. No te dice así directamente, dame y ya estás salvo, ¿verdad? Te cuentan una historia, hermano, te seducen y te dicen, no, pues tú ya estás dando. Ofrenda de amor, ofrenda voluntaria. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Todo debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Los utensilios, que somos nosotros, que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Dios en Jerusalén. Ok, ¿qué hay que restituir, hermano? ¿Y a quién? A Dios hay que restituirle todo, devolverle todo, empezando por la gloria. Ok, hermano. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. También financió la obra el tal Artajerjes, hermano. Bueno, pero fue movido por Dios, ¿verdad? Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. Tú y yo no somos tesoreros, pero sí mayordomos. Y qué bueno que no somos tesoreros, porque estaríamos en tentación permanente. Como Judas, ¿verdad, hermano? Que traía la bolsa con las monedas, hermano. Que están al otro lado del río Éufrates, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino. Pues, hermano, 100 batos de aceite y sal sin medida para 3-4 meses de viaje. Necesitaban, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente. ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿Qué manda hacer el Dios del cielo? A vivir en amor, a predicar el evangelio, a vivir en juicio. Sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? La justicia más bien. Si haces la obra de Dios, la justicia de Dios está a favor tuyo. Si no haces las obras de Dios, la justicia de Dios está en contra nuestra.
Así es. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, las 5 cosas nos representan a nosotros. Ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. ¿A quién tenemos que gobernar? Al hombre viejo, a mi criatura vieja. Ok, hermano, de todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, hay que enseñárselas. Entonces hay que enseñar la palabra de Dios. La mayoría no conocen la palabra de Dios y muchos de ellos creen que la conocen, pero están atrapados en el cristianismo. Siguen hablando tonterías de que Dios mora en el corazón, de que salvo siempre salvo, que el evangelio de la prosperidad, y siguen honrando a humanos, a los pastores, y introducen este tipo de doctrinas de miseria. Échale ganas, tú puedes, con Cristo todo lo puedes, que te fortalece. Ok, hermano. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte, sea destierro, sea pena de multa o prisión. Bendito el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón de Artajerjes, bueno en el alma, para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Esto lo dice Esdras, y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido, estás fortalecido y fortalecida por la mano, por la palabra de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ok, hermano.